Aguantad un poco, que sé que os lo estoy poniendo difícil con tanto tiempo de vídeo, pero es que queda ya la última parte y yo creo que la más jugosa, porque aunque lo que hemos dicho del stack y del bracing es absolutamente esencial para la práctica del ejercicio físico de fuerza, y además os aseguro que muy poca gente lo hace tan bien como como lo he explicado y también como lo vais a hacer si lo hacéis exactamente así. Una cosa, aclarar a lo del bracing. A veces elegimos ejercicios que nos impiden hacer un buen stack. Por ejemplo, lo de la barra trasera, lo del press de banca con arqueo, ¿vale? Si tú eliges, por ejemplo, una barra frontal, ya te coloca en posición cerrada y neutra. Si tú coges una barra por Searcher, ya te coloca en esa posición más neutra. Son alternativas a hacer un ejercicio de sentadilla o de bisagra que te van a ayudar a ya mantener una buena posición de columna neutra y sacarle ahí kilos y intensidad. Y como hemos dicho antes, necesitamos esa intensidad para que la densidad mineral ósea aumente. Ya no solo que no baje por el paso de los años, sino que aumente y cuando llegues ya a tu pico máximo, que tengas, yo qué sé, 60 años y ya vaya hacia abajo, o 50 y pocos años y que ya vaya hacia abajo, que tengas tanta capacidad, tanta densidad mineral ósea, que no sea un problema cuando llegues a tus 90, que puedas seguir teniendo una buena salud, porque además yo asumo que vais a seguir entrenando. Entonces, vamos a entrar en el rango de movimiento. A mí es que esta parte me encanta, es increíble, por lo que os he dicho. Me he indignado un poco antes al hablar de cómo, siendo algo tan importante, en lo que hay tanto dolor y tantas lesiones, que el fitness general le da tan poca importancia. Es decir, no te digo que ya estés conmigo o con un especialista en espalda, sino que cualquier rutina de gimnasio debería de tener o contemplar este tipo de actividades. Lo que os voy a enseñar a continuación es los rangos, vamos a empezar por los rangos de flexo-extensión, luego de inclinación y luego de rotación. Y vamos a ver pues qué rangos son fisiológicos y por tanto debemos de tenerlos. Y por tanto, si no los tenemos o aunque los tengamos, debemos de entrenarlos, porque lo mismo los conseguimos, que lo mismo los mantenemos o los mejoramos, ya no solo a nivel de rango, sino a nivel de soportar peso, carga, fuerzas en esos movimientos. Esta es una gráfica de cada zona, ¿vale? Zona cervical, torácica, lumbar, etcétera. Y cómo tienen sus rangos de movimiento de rotación, de inclinación, de flexión, de extensión. Bueno, a ver, estaba viendo porque fijaréis que hay una barra que sale disparada y es la de la zona cervical del Atlas, que es la zona que más rotación tiene gracias a, bueno, la movilidad que tiene porque es como una vértebra. O sea, Atlas se le llama a la vértebra que soporta el cráneo. Fijaros que es como decir, es la leyenda, ¿no? De Atlas, es la persona, creo, el héroe ese griego o al que castigaron, aguantar una bola gigante. Pues así se llama esa vértebra. Y es más o menos así. Luego está la última vértebra, que es axis, sobre la que giras, la axis por ser el eje, y entonces a partir de aquí pues estás como rotando el cráneo. Vamos, preciosa la historia. Total, que esa es la zona que más rotación tiene y hablaremos luego de la rotación cervical específicamente. Vamos a hablar de la columna en general, pero luego quiero hacer un mini apartado de la cervical porque me parece muy importante. Me encuentro muchas personas con hernias y problemas cervicales bastante importantes y que se pueden revertir o pues, se pueden trabajar al menos para reducir sintomatologías y ganar función. Flexoextensión de columna. Os voy a dejar aquí mismo una imagen de cómo sería pues, todo el movimiento de extensión y de flexión de plegarse al máximo. De flexión tenemos unos 250 grados totales. O sea, casi podemos dar la vuelta sobre nosotros mismos gracias a la flexión o la extensión. Increíble. Vamos a ver por partes. En la zona lumbar tenemos 60 grados de flexión y 20 de extensión. Tenemos bastante flexión lumbar como para que luego te metan miedo diciendo que es malo flexionar la columna. No, perdona, entonces ¿qué pasa? Que es malo flexionar el codo porque tengo muchos grados de flexión de codo. Es decir, una articulación que está diseñada para flexionarse, pues a lo mejor no es tan malo que te expongas a ese rango, te vuelvas fuerte, etcétera. Lo he dicho en otras veces. A veces la lesión viene de, por ejemplo, una
columna que no está optimizada a nivel de postura estática, es decir, ya ves que es una columna poco entrenada y que encima se repite mucho en una posición, pues al final la tolerancia o digamos que el estrés, la demanda supera la tolerancia y entonces hay un daño, una lesión, una hernia, lo que sea. Pues hombre, tenemos que hacer fuerte a esa columna en esos rangos para soportar este tipo de tareas. Flexión 60, extensión 20, en la toracolumbar-torácica 105 de flexión y 60 de extensión, ¿vale? Una pasada. Y en la cervical también 40 de flexión y 60 de extensión. En la cervical se toma en cuenta el plano masticatorio, es decir, si yo tengo esto, aquí hay una línea que es como un plano donde los grados se toman en base a la cervical baja, a la primera cervical y al plano masticatorio. Entonces, si yo ahora aquí, pues hasta donde esté mi plano masticatorio. Si yo hago aquí, hasta aquí. ¿Vale? Para que lo entendáis un poco de dónde se saca. Luego, vale, ya está la flexoextensión. ¿Cómo entrenamos la flexoextensión de columna completa? Pues, por ejemplo, los Jefferson Curl, los trabajos de compresión de los lift-off de piernas, los toes to bar, ¿vale? Donde tienes que plegarte al máximo y trabajar toda la zona anterior. El Jefferson Curl, por ejemplo, trabaja la parte posterior pero estirándose, ¿ok? Para trabajar la flexión de ambas maneras, pero por ejemplo luego la extensión la trabajamos con los pinos puentes, con todo el trabajo de pica, de extensión de hombros y de columna, con por ejemplo el trabajo de natural knee extension o el caballero, cuando os pongo el caballero, algunos lo habéis hecho ya, os pongo el caballero y os pongo a hacer movimientos hacia atrás, todo esto también trabaja la extensión más de la cadera. No sé, un poco todo lo que hay en el programa está dispuesto para entrenar este tipo de cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? La cervical, por ejemplo, podemos trabajarla flexoextensión cervical, ¿vale? Pues con trabajos de flexoextensión cervical. No tiene ningún misterio. Ya sea en el sitio aquí, en un plano donde la máxima intensidad está cuando estamos abajo, o acostados, o un banco inclinado que se va recostando o levantando según donde queramos que esté la máxima intensidad en el recorrido. ¿Por qué es importante la flexoextensión cervical? Fijaros, ya sea boca abajo o boca arriba para que trabaje la zona anterior, fijaros en esta imagen donde, esto os reconoceréis muchos, que hay muchas personas con antepulsión de la zona, ¿vale? Hay mucha flexión aquí y una extensión en la columna cervical, la craneal. Esto es aquí. Y eso te genera un estrés increíble, ya no solo a nivel de la columna cervical, sino a nivel occipital, a nivel ocular, porque siempre estás a tener una cosa en cuenta. Tú tienes los globos oculares, si yo estoy aquí y con la columna así, yo siempre estoy mirando hacia abajo, porque se me está subiendo el cráneo, se me está estirando el cráneo de esta manera. Si yo mantengo la mirada fija pero miro hacia abajo, estoy mirando hacia arriba en verdad. O sea, si yo mantengo la mirada fija, más que mirar y flexiono la columna cervical, estoy mirando hacia arriba en verdad. Si yo ahora me pongo en el sitio, estoy mirando hacia arriba. Entonces estás como todo el rato mirando hacia una dirección concreta en tu día a día. No tienes una postura neutra de los ojos, estás siempre en un rango extremo. La musculatura ocular se cansa. La zona occipital, esto es impresionante, un secretito. Os ponéis las manos aquí detrás, en la zona occipital, que es justo donde termina la base del cráneo, por detrás. Os ponéis los dedos y vais buscando la zona de los músculos finos, ¿vale? Vais buscando la zona. Si lo buscáis bien, lo vais a notar. Cerráis los ojos y empezáis a mirar hacia los lados. Mira, lo voy a hacer con los ojos abiertos, como hacia los lados de esta manera. Y si empezáis a tener un poco de sensibilidad, vais a notar cómo se contraen los músculos de la cervical. ¿Por qué? Porque hay una conexión directa entre mover los ojos hacia un sitio y mover el cráneo hacia ese sitio. Es un reflejo, ¿vale? Es algo natural, es un reflejo que está diseñado para funcionar automáticamente así, igual que respirar y andar. Por tanto, igual pasa con hacia arriba y hacia abajo, que son también reflejos vestibulares y solo vestibuloespinales, etc. ¿Qué pasa con esto? Pues que si tú siempre estás en la misma posición, estás teniendo unos puntos de referencia normativos alterados, en verdad. O sea, son normativos, se han convertido en la normalidad
pero es alterado porque estás en un extremo, no estás en el neutro, y no estás funcionando desde el neutro, teniendo capacidad para un lado y para otro, sino que estás pues en un extremo, atascado, ¿vale? Entonces, lo de la cervical es apasionante y es importante entrenarlo porque esta posición se puede salir. ¿Cómo? Mejorando la mecánica respiratoria y trabajando esa flexoextensión cervical, ¿vale? Mecánica respiratoria porque todos esos músculos que conectan hacia aquí, superficiales, si no estás teniendo un buen trabajo de serratos intercostales y diafragma, oblicuos, etcétera, te tira de la musculatura superficial, incluyendo pectoral menor con esa postura adelantada y zona de esternocleidos, escalenos en demasía, por lo tanto tiran hacia abajo y estás así. Pero si restauramos la respiración, el patrón respiratorio, y además trabajamos todo el movimiento de cervical y mandíbula, pues de repente se equilibra todo y estás en mejor posición, ¿vale? Más cosas. Inclinaciones de columna. Tenemos, creo que eran unos 75-85 grados aproximadamente, ¿vale? Es decir, desde aquí, si yo me inclino totalmente, pues más o menos unos 85 grados puedo lograr. Es decir, no me pongo a 90 grados así, pero casi casi. Entonces tenemos a nivel lumbar, tenemos decentemente unos 20 grados de flexión lateral o de inclinación. ¿Qué pasa con ese cuadrado lumbar que a veces la gente lo tiene muy rígido y que son dos músculos, dos pivotes, dos pilones que están ahí lateralmente de costillas a ilíacos posteriores? Pues que están más tiesos eso, pero porque no se mueve. O sea, si tú eres capaz de mover tu columna lateralmente, tu columna lumbar, y no la mueves nunca, pues obviamente vas a tener una protección excesiva de esa zona para que no lo haga porque no está capacitada para entrar y salir del rango. Por lo tanto, esto hay que entrenarlo. Digo el total, tórax lumbares también unos 20 grados y cervical entre 30 y 45 grados de inclinación, ¿vale? Podemos también bastante de cervical, también importante entrenarlo porque por aquí hay muchos, sale el plexo braquial, que es el conjunto principal de nervios que controla toda la parte de hombros y zona de abdomen, etcétera. Y pues si esta musculatura está petada y mal de movilidad y de seguridad, pues va a poder afectar distalmente a todo. Por lo tanto, cervicalmente las inclinaciones importantes. ¿Cómo entrenamos esto? Pues las cervicales específicamente con estas cosas y luego cuando os pongo planchas laterales, de estas que os apoyáis en el cajón y estáis aquí haciendo la plancha lateral, pues todo eso trabaja columna y caja torácica, muerte e inclinación. Cuando os pongo picas y que os inclinéis, yo qué sé, mil cosas, trabaja lateral. Luego hay ejercicios, por ejemplo, más avanzados de integración como puede ser el split jerk con landmine, que trabajas esto, ¿vale? Entonces estás empujando ya con el brazo y añadiendo ese movimiento. Los half moon, que son movimientos del landmine laterales. Todo eso te trabaja un poco más la inclinación, pero también la rotación. O sea, básicamente con unas buenas planchas, con un buen trabajo de picas y ya está. Con eso tenéis todo cubierto. Y con lo de las cervicales, tenéis todo cubierto de las laterales. Rotaciones. La rotación total de la columna es de 90 grados, es decir, literalmente cambiar de este plano a este plano. Yo estoy aquí y giro aquí y si quiero rotar más, puedo rotar más incluso. Si yo tengo las piernas fijas, puedo rotar un poquito más, porque estoy optimizado. Es decir, aquí el manual me pone que aproximadamente 90 grados y yo doy más si junto todas las articulaciones. ¿Qué zonas tienen rotación? La lumbar poquita, ¿vale? 5 grados de rotación lumbar. ¿Por qué es importante entender esta pequeña cantidad de rotación lumbar? Porque la rotación es verdad que es un movimiento biomecánicamente que produce cizalla y que es más estresante para la columna, bueno, para cualquier tejido, ¿vale? Para cualquier tejido la rotación, la cizalla son más estresantes. ¿Qué pasa con esto? Pues que si la lumbar tiene poca rotación, la columna torácica tiene poca rotación porque estás hecho un palo y tus caderas están también tiesas, el problema es que normalmente la columna es de donde sueles pivotar. Por lo tanto, si tienes poca rotación, poco margen y estás ahí petándolo, imagínate que yo el codo lo tengo extendido al máximo y estás intentando extenderme más el codo con movimientos repetidos, diarios o en tu deporte, ¿qué pasa? Pues que lo revientas, ¿verdad? Porque pues aquí pues mis ligamentos están haciéndose daño, mi cápsula articular está degradándose, mis músculos están a punto de querer decir adiós. Pues hay que trabajar muy bien la movilidad de la cadera para que esta poca movilidad lumbar
bueno, movilidad de la cadera y la movilidad torácica de rotación, ¿vale? ¿Para qué? Para que esta movilidad limitada a nivel lumbar no sea un problema nunca, ¿ok? A nivel torácico tenemos 35 grados de rotación, es decir, de aquí tenemos 35 grados a nivel torácico, es decir, yo fijo aquí cervical y fijo, mira, con unas piernas, por ejemplo, cojo el taco, fijo aquí, fijo mirada, tengo 35-45 grados, ¿vale? Eso es. Si tú haces esto, mirada fija y piernas fijas sin poder moverla y no llegas, tenemos que revisar eso y entrenarlo. Y luego de cervical, que es de lo que más hay, entre 45 y 50 grados de rotación. ¿Qué pasa? Pues que hay muchas personas que si yo me pongo esto fijo, ¿vale? Y hago esto, no llegan ni aquí. ¿Qué me está diciendo esto? Que toda la musculatura cervical de rotación, tanto la posterior como la anterior, está comprometida, que tiene mucha relación, como hemos dicho antes, con la respiración. Muchísima relación, de verdad. ¿Queréis mejorar vuestra salud cervical? Respiración y trabajo específico. No hay misterio. Bueno, ¿cómo trabajamos las rotaciones? Pues trabajo de rotaciones, es decir, press pull-off dinámico. Cuando os ponéis a lo mejor en caballero con una goma o una polea a hacer la rotación completa, pues todo eso maravilloso. Con la pica igual, si os ponéis en una GHD boca arriba y hacéis las rotaciones, también lanzar es uno de los patrones, pues yo qué sé, lanzar cualquier cosa, lanzar una jabalina, una piedra, todo eso increíble para la rotación de toda la columna. Y con esto tendríamos la forma de entrenar la movilidad de todo esto de manera, bueno, pues óptima, ¿vale? Yo digo ejercicios, pero en verdad puedes crear tú la posibilidad de hacer un ejercicio. Por ejemplo, tengo una batería increíble de ejercicios, sobre todo de rotación, pues puedes hacer mil cosas. Ponerte, como lo que acabo de hacer es un ejercicio, es decir, me bloqueo la pelvis, me bloqueo la mirada y trabajo la rotación torácica. Quiero trabajar la rotación cervical, pues lo mismo aquí, pero estoy trabajando esto. Me pongo boca en cuadrupedia y trabajo esa rotación, pero en contra de la gravedad de qué manera. O sea, hay muchas formas de crear ejercicios y hacer un poco de sobrecarga progresiva. Igual en cuadrupedia, pero hago esto, ¿vale? Yo qué sé, hay muchos ejercicios. Yo digo algunos cuantos que ya muchos habéis probado y que son progresables en el tiempo a nivel de carga o dificultad. Y con esto, habiendo puesto todas las imágenes de la rotación, de la cervical, de la flexoextensión, inclinación, ya está. Ya está. Ya no me queda nada por contaros. Os acabo de dar las claves máximas para no tener ninguna dificultad ni problema en el futuro con el entrenamiento de columna, de espalda, de core, lo que queráis. Así que sé que ha sido una turra increíble. No pensaba que me fuera a hacer tan largo, pero es que tenía tantas cosas que contar y el tema de la columna es tan importante para cualquier persona que yo creo que poco voy a recortar. O sea, quiero que si tardáis en verlo, tardad en verlo, pero de verdad, esto me parece muy importante para todos. O sea que estoy muy contento de cómo se ha quedado, creo que hay bastante información sobre bastantes temas. Quizá podría haber hablado un poco más de neurodinamia o movilización neuromeningea, cosas más de los nervios. Pero bueno, al final es siempre entrenar con un tipo de objetivo y es que con lo que os he contado tenéis cubierto el 95% de los posibles problemas en el futuro que podéis tener. Si acaso si no los tenéis es porque ya los habéis empezado a trabajar. Pero de los muchos problemas que surgen en la espalda, columna cervical, torácica, lumbar, cadera, etcétera, es que ya los tenéis cubiertos. O sea que súper bien. Me alegro mucho de este vídeo, espero que os sirva, que os sea de mucha ayuda. Un abrazo y cualquier duda me la dejáis en los comentarios.